Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con el siguiente modelo de ejercicio que nos puede caer en el vago. Y es el referente a los ratios o las ratios financieras. Lo podréis ver de las dos maneras, tanto en femenino como en masculino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un ratio financiero y luego vamos a verlo con un pequeño ejemplo para comprender qué es esto de las ratios financieras. Bueno, como tenéis en pantalla, dice un ratio financiero muestra la relación entre dos magnitudes que nos permite hacer un análisis de la situación financiera de la empresa, así como conocer situaciones de liquidez, solvencia o endeudamiento de la empresa. Bueno, básicamente lo que es un ratio financiero es una relación por cociente entre dos magnitudes que están relacionadas. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver este pequeño ejemplo. Pues bien, bueno, el objetivo que tiene este chico, Víctor, es ahorrar para comprarse una moto que vale 3.000 euros. Entonces, fijaos, el primer año consigue ahorrar 1.500 euros de los 3.000 que vale la moto. El segundo año, Víctor va a intentar también ahorrar para la moto y además tiene un amigo que también va a intentar conseguir ese objetivo. Fijaos, en el caso de Víctor, consigue ahorrar los 3.000 euros que vale la moto y en su caso su amigo pues ahorra 1.000 euros cada mes y consigue 12.000 euros respecto a los 3.000 que vale la moto. Entonces, esto si lo trasladásemos a lo que es el concepto de la empresa, de los ratios financieros, veríamos tres situaciones diferentes, porque lo importante de los ratios financieros es analizar qué quieren decir. Entonces, fijaos, en el primero, si dividiésemos lo que consigue ahorrar entre lo que vale la moto, nos daría un ratio de 0,5. Eso lo que quiere decir es que tenemos una escasez de liquidez, es decir, no hemos conseguido el objetivo propuesto. En el segundo año, el caso de Víctor es perfecto, justo le da un ratio financiero de 1, ha conseguido el objetivo. Y en el caso del amigo de Víctor, fijaos, si dividimos 12.000 entre 3.000 nos da un ratio, en este caso, de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un exceso de liquidez, es decir, aunque parezca contradictorio, ha ahorrado demasiado. Es decir, ese dinero lo podría haber aprovechado, por ejemplo, en irse de viaje, en comprarse ropa, en comprarse cualquier otro producto que hubiese querido. Es decir, tiene un exceso de ahorro. ¿Vale? Entonces, como veis, los ratios financieros lo que hacen es dividir o comparar dos magnitudes que están relacionadas y nos permiten ver la evolución de ese ratio a lo largo de los años, en el caso de Víctor, el primer año respecto al segundo, e incluso compararnos con otras personas, e incluso compararnos en el caso del ámbito empresarial con otras empresas, en este caso Víctor respecto a su amigo, ¿vale? Bueno, esto sería un ejemplo muy sencillo de lo que son los ratios financieros. Ahora vamos a nuestra parte, a la parte compleja. Los ratios financieros, lo que vamos a tener que hacer es aprendernos una serie de fórmulas, saber qué quieren decir e interpretarlo. Cada uno de los ratios veréis que tiene unos intervalos en los que se supone que ese ratio es perfecto, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, en esta diapositiva tenéis de nuevo la definición de ratio financiero y veis que se dividen en dos bloques. Los ratios de corto plazo, que lo que van a hacer es analizar la liquidez de la empresa. Ya sabíamos lo que era la liquidez, la capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo. Y luego vamos a tener los ratios de largo plazo, que a su vez los vamos a dividir en los ratios de solvencia y los ratios de endeudamiento. Sabéis que la solvencia hacía referencia a la capacidad de hacer frente a las deudas a largo plazo con todo nuestro activo. ¿Vale? Entonces tenéis aquí un pequeño resumen de todos los ratios. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las fórmulas de esos ratios que miden y cuál es el intervalo óptimo, es decir, dónde debería encontrarse la empresa si aplicamos este ratio. Bueno, empezamos. Fijaos, el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo. Lo podéis ver de las dos maneras. Liquidez, acordaos que se relaciona con el corto plazo. Fijaos, en este caso tenemos que comparar todo el activo corriente con el pasivo corriente, es decir, las existencias que tenemos para la venta, el realizable, es decir, las deudas que tienen los clientes con nosotros y que tenemos que hacer efectivas, e incluso el disponible que tenemos en caja o bancos, dividido entre el pasivo corriente, es decir, entre las deudas a corto plazo.
¿Qué es lo que mide este ratio? Bueno, pues la capacidad de afrontar nuestras deudas a corto plazo con el activo corriente que tenemos. ¿Y cuál sería el intervalo óptimo de este ratio? Bueno, pues lo óptimo sería que estuviese entre 1,5 y 2, ¿vale? Si ese ratio es mayor que 1, diremos que no hay problemas de liquidez, pero lo que tampoco queremos es que sea excesivamente alto. Fijaos, en el ejemplo anterior, el amigo de Víctor tenía un exceso de ahorro, es decir, había, entre comillas, desaprovechado su dinero. Entonces, si el ratio de liquidez nos diese mayor que 2, tendríamos un exceso de liquidez que podríamos aprovechar en otras cuestiones. Si el ratio de liquidez es menor que 1, tendríamos problemas de liquidez y podríamos entrar en suspensión de pagos. Y si el ratio fuera exactamente igual a 1, lo que nos diría, como tenéis ahí, es que el fondo de maniobra es igual a 0 y ahí, cuidado, podemos entrar en una situación arriesgada para la empresa, porque si no nos pagan los clientes o tenemos dificultades para vender nuestras mercaderías, nuestras existencias, podemos tener problemas. Por lo tanto, lo ideal entre 1,5 y 2, tampoco mayor que 2. Respecto al ratio de tesorería o acid test, lo podéis ver de las dos maneras, muy importantes estos tres ratios. En este caso, lo que vamos a dividir es solo el realizable más el disponible entre el pasivo corriente, es decir, lo que ya es efectivo y lo que va a ser efectivo a corto plazo, muy pronto, entre las deudas a corto plazo. ¿Qué es lo que mide? La capacidad para hacer frente a los pagos inmediatos, las deudas a corto plazo, con las deudas de clientes que voy a cobrar pronto y en efectivo. Por lo tanto, mide la distancia a la suspensión de pagos. En este caso, el óptimo estaría entre 0,75 y 1. ¿Vale? La tesorería en este caso sería correcta. Si es inferior a 0,75, tenemos carencia de efectivo, tenemos un peligro de entrar en suspensión de pagos, y si es mayor que 1, tenemos un exceso de tesorería, es decir, tenemos recursos ociosos que podríamos utilizar en otras cuestiones para la empresa. Y por último, el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata, que va a ser el dinero disponible, el dinero que es efectivo, caja o bancos, entre el pasivo corriente. En este caso, para que sea óptimo, tiene que haber un valor pequeñito, ¿vale? Entre 0,1 y 0,3. Si ese ratio es menor que 0,1, tendríamos una escasez de efectivo, y si es superior o muy superior a 0,3, tendríamos exceso de efectivo. Es decir, no es necesario que la empresa tenga tanto dinero disponible en caja y bancos, ¿vale? Bueno, seguimos con los siguientes. Teníamos el ratio de garantía o solvencia a largo plazo. En este caso lo que hacemos es dividir la totalidad del activo de la empresa entre todas las deudas, tanto a corto como a largo plazo, y lo que mide efectivamente es la capacidad de afrontar la totalidad de las deudas con todas las inversiones que ha hecho la empresa. En este caso el óptimo sería entre 1,5 y 2,5. En caso de que diese un valor inferior a 1, estaríamos en situación de quiebra técnica, es decir, incluso vendiendo todas nuestras inversiones podemos hacer frente a todas nuestras deudas. Y cuando el ratio de garantía es igual a 1, bueno, también podemos entrar en una situación arriesgada, nos aproximamos a la quiebra. Luego tenemos los tres últimos que hablan un poco de la calidad del endeudamiento, de la autonomía de la empresa en cuanto a las finanzas. Y bueno, ya os digo que son tres. El ratio de endeudamiento lo que hace es dividir el pasivo total de la empresa, tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente, entre el patrimonio neto y el pasivo total. Lo que hace es medir la dependencia de la financiación ajena respecto a la totalidad de los recursos financieros utilizados, ¿vale? En este caso, el óptimo sería próximo a 0,5, tendríamos un volumen de endeudamiento adecuado. Si es inferior a 0,5, la empresa está poco endeudada, y si es mayor que 0,5, la empresa está demasiado endeudada, es decir, tiene demasiados recursos ajenos, depende mucho de la financiación externa ajena.
Respecto a la calidad de la deuda, dividiríamos el pasivo corriente entre el pasivo total. En este caso, el óptimo sería valores bajos entre 0,2 y 0,5. Y por último, el ratio de autonomía financiera lo que hace es dividir el patrimonio neto entre el pasivo total. Es decir, medimos la dependencia que tenemos de los acreedores, la dependencia que tenemos de los proveedores, ¿vale? De las personas que nos han facilitado el dinero. Y en este caso el óptimo sería cuando tenemos un valor superior a 1, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejercicio que es como mejor se entiende. Esta diapositiva es muy importante porque al final lo que hacemos es resumir todos los ratios con sus respectivas fórmulas y los intervalos óptimos. Es decir, esta diapositiva nos la tenemos que aprender como el Padre Nuestro. Bueno, aquí tenemos la actividad y nos pide, a través de este balance de situación, analizar los ratios de disponibilidad, liquidez, garantía o distancia a la quiebra y endeudamiento. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es aplicar estas fórmulas y ver si estamos en el intervalo óptimo, ¿vale? Y podemos irnos a estas dos diapositivas y ver, pues bueno, si no estamos exactamente en el óptimo, en qué situación estamos, ¿vale? Bueno, pues empezamos. El ratio de disponibilidad, sabíamos que lo que teníamos que hacer era dividir el efectivo, es decir, bancos y caja, entre el pasivo corriente. Vamos aquí y lo que hacemos es sumar esto más esto y dividirlo, como tenéis aquí, entre el pasivo corriente, ¿vale? 13.100. Bueno, pues hacemos la división y vemos que nos da un valor de 1,14, ¿vale? ¿Cuál era el intervalo óptimo que teníamos para el ratio de disponibilidad? Fijaos, un valor bajo entre 0,1 y 0,3 y aquí nos ha dado 1,14. Es decir, que como el ratio de disponibilidad es mayor de 0,3 tenemos un exceso de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, por cada euro que la empresa debe a corto plazo, aquí lo tenemos, dispone en caja y bancos de 1,14 €, ¿vale? Para hacer frente a dichas deudas. En ese caso, lo que observamos es que la empresa tiene una gran cantidad, tiene muchísimo dinero efectivo disponible. Y eso lo que quiere decir es que tenemos recursos ociosos. Es decir, yo podría utilizar ese dinero que tengo ocioso, que tengo parado, en comprar una inversión para la empresa que me permita tener una rentabilidad mayor, ampliar mi local, comprar nueva maquinaria o incluso invertir en un fondo de inversión que me dé un tipo de interés interesante, comprar acciones de otra empresa, es decir, mover el dinero para conseguir más dinero en el futuro. Bien, luego tenemos el ratio de liquidez. El ratio de liquidez lo que hacía era dividir el activo corriente de la empresa entre el pasivo corriente. Bueno, pues vamos aquí, vemos que el activo corriente es 39.700, entre el pasivo corriente 13.100. Aplicamos la fórmula y vemos que nos da 3,03. ¿Cuál era el intervalo óptimo? Bueno, vamos aquí y vemos que estaba entre 1,5 y 2. Y fijaos, nos vuelve a dar, lógicamente está relacionado con el anterior, 3,03. Es decir, como es mayor que 2, decimos que la empresa tiene exceso de liquidez. Bueno, nos pedía también el ratio de garantía o distancia a la quiebra. Aquí lo que hacíamos era dividir todo el activo de la empresa entre todo el pasivo, ¿vale? Todo el activo de la empresa, 58.500, entre todo el pasivo, ¿vale? Bueno, pues vamos al balance y vemos todo el activo de la empresa, 58.500, entre todo el pasivo, 13.100 más 6.900. Vemos que nos da un dato de 2,93, es decir, es mayor de 2,5. Y ¿cómo queríamos que fuese ese ratio? Entre 1,5 y 2,5. Por lo tanto, decimos que esta empresa tiene solvencia a largo plazo, es decir, con los activos que tiene puede pagar todas sus deudas, pero tiene exceso de recursos propios, es decir, tiene mucho patrimonio neto esta empresa. ¿Y qué es lo que podría hacer la empresa? No es necesario que tenga tanto patrimonio neto, lo que podría hacer es repartir dividendos y así, pues, de alguna manera compensar a sus socios, ¿vale?
Y por último, relacionado con el anterior, el de endeudamiento, todo el pasivo, entre el pasivo y el neto, nos da 0,34, lo que nos quiere